Python. Python es un lenguaje de programación súper popular, fácil de aprender porque el código es claro y no da muchas vueltas. Sirve full porque como es gratis y corre en cualquier sistema, cualquiera lo puede usar para sacar adelante algún proyecto que tenga en mente sin que este le salga muy caro. Eh, las características de Python, pues Python es un lenguaje multiplataforma, lo que nos quiere decir que funciona en diferentes sistemas operativos, por ejemplo, como el Windows, en Mac o en Linux. Además, pues cuenta con un tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que infiere los tipos de datos automáticamente, lo cual simplifica bastante el código y facilita el trabajo. También es genial porque tiene una gran comunidad llena de usuarios que ofrecen soporte, recursos y bibliotecas. Puede ser útil para cualquier proyecto. Y por último, su sintaxis es muy clara y concisa, así que aprender Python es mucho más sencillo comparado con otros lenguajes. Los lenguajes interpretados son aquellos que convierten el código en lenguaje de máquina mientras se ejecuta. Eso significa que el código que escribimos, con palabras claves, lógica entendible para nosotros como programadores, se va traduciendo de 1 a 0 o a medida que el procesador lo necesite. En estos lenguajes el intérprete lee el código línea por línea, de arriba a abajo y de izquierda hacia de la derecha. Tenemos como ejemplo los lenguajes interpretados son Python, que puede funcionar de forma interpretada o compilada, además, por ejemplo, en Java y en PHP. Los lenguajes compilados de programación necesitan un paso extra. Primero tienen que convertir el código en lenguaje de máquina antes de que pueda este ejecutarse, lo que significa que, por ejemplo, en lugar de ir traduciendo en tiempo real, estos lenguajes crean un archivo ejecutable a partir de un código original, como lo es XDL o BIT que conocemos. Algunos ejemplos de lenguajes compilados son pues C++ y Java. Estos de los más conocidos. Bueno, les voy a hablar sobre las diferencias, ventajas y desventajas que tiene el lenguaje compilado. Este lenguaje genera, por ejemplo, un archivo binario no modificable y envía instrucciones directamente al procesador, requiriendo dos pasos para su ejecución: compilar el código fuente y luego ejecutarlo. Una de sus principales ventajas es que la ejecución es más rápida, ya que el programa está traducido. Sin embargo, tiene desventajas como que solo funcionan en ciertas máquinas y en sistemas operativos, y si hay errores de compilación, no se podrá ejecutar el código. Es importante tener esto en cuenta al elegir un lenguaje para nuestros proyectos. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los lenguajes interpretados, centrándome en sus diferencias, ventajas y desventajas. Primero, pues una diferencia clave es que el lenguaje interpretado se describe en un formato definido que se puede modificar en cualquier momento, a diferencia de los lenguajes compilados donde las instrucciones se traducen antes de llegar al procesador. En los lenguajes interpretados el código fuente se ejecuta con un solo comando, sin embargo eso significa que por ejemplo el programa tiene que ser traducido cada vez que se ejecuta, lo que puede aumentar el tiempo de ejecución. Una de las ventajas puede ser que destaca que estos programas funcionan en todas las máquinas y sistemas operativos, lo que las hace más versátiles. Por otro lado, una desventaja es que los errores de compilación solo se pueden ver cuando se inicia el programa, lo que puede complicar la detección de fallos. Por ejemplo, en los lenguajes interpretados incluyen lo que es el Python, que es el que utilizamos, el Java y el Perl y el PHP. ¿Qué es print en Python? La función print en Python es una herramienta fundamental que permite mostrar datos en la consola o terminal. Es una forma sencilla y eficaz de visualizar variables, mensajes y resultados de programación durante el desarrollo y depuración de código. Entonces, ¿qué es print? Es una función básica y esencial que permite mostrar textos o valores de variables de pantalla, útil para visualizar resultados y depurar códigos. Función de print. Cada variable de print es útil para diferentes propósitos de presentación o para manipular datos que se muestran en una consola. Formato personalizado. Permite dar formato a la salida mediante separaciones, finalizadores y alineación. Imprimir texto. La función print
permite mostrar cadenas de texto o variables en la salida estándar. Argumentos flexibles. Acepta múltiples argumentos que pueden ser textos, variables o expresiones. Uso básico de print. Como ya habíamos mencionado antes, existen varios usos para print, pero estos son los más importantes. Imprimir cadena de texto, imprimir variables, salto de línea, simplicidad y legibilidad. ¿Pero qué es el salto de línea? De forma predeterminada, print agrega un salto de línea al final de la salida. Expresión de variables y expresiones. Imprimir variables. Puede imprimir directamente variables para visualizar sus valores durante la ejecución. Mezclar texto y datos. Puedes combinar cadena de textos con variables y expresiones para crear salidas más informativas. Imprimir expresiones. Incluso puedes imprimir el resultado de expresiones matemáticas o lógicas. Formato de salida con print. El formato de salida de print en Python puede personalizarse de varias maneras. Una de ellas es separador personalizado. Puedes cambiar el separador predeterminado usando el argumento sep. Finalizador personalizado. El finalizador predeterminado, salto de línea, puede cambiarse con end, alineación y relleno. Puedes alinear y rellenar salidas usando los argumentos align y which. Print con múltiples argumentos. Se puede pasar múltiples argumentos a la función print. Uno de ellos es separación de argumentos. Los argumentos de print se pueden separar por comas. Concatenación de cadenas. Puede concatenar cadenas de texto usando el operador. Formatos combinados. Se puede mezclar cadenas, variables y expresiones en un mismo print. Redirección de la salida de print. La función print también permite redirigir su salida a diferentes flujos. Salida estándar. Por defecto, print envía la salida a la consola o terminal. Redirigir archivo. Puede redirigir la salida a un archivo usando el argumento file. Múltiples destinos. También puedes enviar la salida a varios destinos simultáneamente. ¿Qué y para qué aprendí Python? ¿Qué aprendí? Pues aprendí que Python es un lenguaje de programación de alto nivel que es versátil y fácil de aprender, pues su sintaxis clara facilita el aprendizaje y permite que nos enfoquemos en resolver problemas. También nos facilita el trabajo en equipo y la integración de proyectos. ¿Para qué me sirvió? Pues me sirvió para entender por qué Python es tan ampliamente adoptado en diferentes áreas, como lo es, por ejemplo, la ingeniería civil. También me permitirá tomar decisiones más informadas basadas en datos y también me puede automatizar cálculos de materiales necesarios que se ocupa en la carrera de ingeniería civil. Aplicación de Python en ingeniería civil. Bueno, como se puede observar, he escogido 5 aplicaciones más importantes. Bueno, es muy útil en la ingeniería civil, especialmente para simular cómo se mueve el tráfico y diseñar sistemas de drenaje. Nos ayuda también a hacer simulaciones precisas que ayudan a optimizar el uso de materiales y analizan el comportamiento de las estructuras. Además, podemos usarlo para diseñar tuberías y canales, mejorar el funcionamiento de los semáforos y entender mejor los patrones de tráfico. También es valioso para anticipar riesgos como deslizamiento de tierras y para calcular costos de proyectos. En resumen, Python permite hacer infraestructuras más seguras y eficientes.